Esta historia comienza situándonos en un microbús que tiene el cartel de servicios funerarios por fuera, que lleva un grupo de personas que estamos viendo por lo que nos están contando o por lo que nos cuenta el protagonista, porque aquí sobre todo hay, en esta historia, un protagonista, hay dos, ¿vale? Hay dos, pero sobre todo hay un protagonista que es el que nos va contando la historia en primera persona, que es Esteban Ivanich, perdón. Entonces, este sujeto, que lo vamos viendo un poquito más adelante, pero bueno, ya vamos viendo que tiene, bueno, aparte de que nos dice ahí un poquito más adelante, cuando empezamos ya a conocerle, que es sordo, también nos damos cuenta por su manera de escribir o de contarnos las cosas, que, que tiene también un problema mental, o sea, un problema de que su inteligencia no es la más potente que te puedas echar a la cara en este sitio. Es una persona que es limitada y que recuerda mucho a Flores para Algernon. Mucho, mucho, mucho. Mucho. Lo que pasa que Muchísimo. no es tan exagerado la manera de escribir al principio de... Pues me acuerdo cuando lo estuvimos viendo aquí en el programa, que el principio y el final era casi ilegible, porque es que empezabas a leer y entre las faltas de ortografía, cómo estaba escrito, las macarradas que era muy difícil de leer porque tenías que prestarle atención a lo que... Aquí no es tanto, aquí o sea, se expresa bien, no hay problema de faltas, no hay problemas de frases raras o frases... Pero sí ves que la línea de pensamiento es como muy sencilla. Y te explica las cosas como si fuera un niño. Básicamente lo podrías comparar a como si te lo estuviera explicando un niño, pero sabes que no es un niño. Por eso Ujú. sabes que tiene una inteligencia un poco limitada. Y bueno, nos empieza a hablar que el otro protagonista de esta historia, que es el sujeto que va a experimentar la metamorfosis, que aquí lo llaman Pavlusha, que creo que es el diminutivo de un nombre, pero ahora mismo no me acuerdo qué nombre era. Porque lo de los rusos y los nombres con los diminutivos, los apellidos, Sí. el nombre propio, el nombre del padre, es un jaleo bastante curioso. Y bueno, empieza a hablarnos de Pablusa, que es el sujeto con el que han experimentado, y ya nos deja caer así de primeras que es como capaz de comunicarse con él mentalmente. Que Pablusa habla con él mentalmente y él es capaz de hablar con Pablusa y sabe que le escucha. ¿Vale? Aquí ya nos deja un poco una idea metida, que es que pueden hablar por telepatía. Sí, Y sí, bueno, sobre todo porque Pablusa no se comunica con el resto de las personas. sí, claro, porque ahora según vayamos viendo, sabemos lo que le ha pasado a Pablusa, claro. Pues aquí de primeras decimos, vale, al tal Pablusa le habrá pasado algo, pero no Sí. sabes el qué. Y bueno, nos empieza a contar que hay un experimento que lo inició un científico, Vasilieski, pero bueno, que más tarde entró la Iglesia Ortodoxa con una figura que la llaman el padre, que es como el que ha cogido el mando de toda la investigación y toma el control de todo el experimento y automáticamente echa a Vasilieski y además lo meten en la cárcel. ¿Vale? Aquí también hay un momento que también vemos que Stepan tampoco es muy avispado porque empieza a decir que si le parecía raro, porque venían muchos doctores que no eran doctores, que no curaban. Claro, están refiriéndose al grado, no que sea un doctor en medicina. Pero bueno, la autora nos va dejando ahí de vez en cuando alguna puntillita para que vayas viendo un poco cómo es el personaje. Entonces nos cuenta que trajeron a un niño llamado Pablusa, que tenía una enfermedad incurable, y que les sometieron a un experimento para ver si podían curarlo. Entonces Pablusa se hace amigo de Stepan, porque Stepan se encarga en el hospital, es como el cuidador del animalario,
por así decirlo. Stepan se encarga de cuidar a los animales, de limpiarlos, de darles de comer y de cuando los terminan de experimentar con ellos, que normalmente están muertos, los tiene que reciclar, como llaman allí eufemísticamente, ¿vale? Y entonces le conoce porque Pavlusa tiene como un ratón, que esto también recuerda un poquito a Algernon. Es que yo creo que yo creo que esto lo hace aposta para. Sí, de hecho, la idea. La bala va tirada ahí. Claro, y la idea también de una persona con discapacidad cuidando de un animal, aquí se traslada a la persona con discapacidad, en el fondo que entabla amistad con Pavlusa, con el niño, y lo cuida realmente, ¿vale? Y de hecho, porque es el único que habla con él. Y que es el único con el que se comunica. Y luego además tienes el detalle de los ratones. O sea, yo creo que hay inspiración, pero no coge y se dedica a copiar exactamente el mismo argumento. Yo creo que le da los suficientes giros como para que sea interesante, que quizás el primer giro, ya lo has comentado tú, lo de que de repente esto empieza como una experimentación científica y cambia. De repente como que el poder establecido, el statu quo, decide, el poder político y religioso sobre todo, decide que tiene que tomar el control de este experimento y más adelante nos vas a contar exactamente por qué toman el control, ¿no? Por una implicación directamente social, que ni siquiera tiene nada que ver con la ciencia. Sí, sí, no, sí, además, sí tengo claro que no es una copia ni. A mí sí que esto es un auténtico homenaje. Porque me parece que lo mete en la historia, está ahí, lo ves de fondo, si lo ves bien y si no lo ves, pues también bien. Pero tampoco es el centro, simplemente es una composición que te recuerda algo. Pero bueno, yo lo veo más en plan homenaje. Pues bueno, se hacen amigos porque el niño Pavlusa tiene un ratón. Y le dice a Stepan que se lo cuide, que no sé qué, que el que le está enfermo y que bueno, que se lo puede cuidar y que él se va a encargar de que no le pase nada. Aunque ahí, por ejemplo, Stepan, le ves que tonto no es del todo. Porque él dice, Ujú. ¿y yo qué le puedo decir a este? Bueno, decir nada porque es mudo el pobre, pero dice, yo asentía, pero sabía que dentro de 3 días me iban a traer, el doctor de turno me iba a traer al ratón muerto. Porque es lo que pasa aquí. Sí. Aquí no sale ningún animal vivo. O sea, Ujú. te, o sea, te deja empatizar también con el personaje para que veas que no es tampoco un ceporro completo, sino que él piensa, lo que pasa es que está más limitado. Dentro de su limitación, él piensa todo lo que puede, pero bueno. Entonces, hay un día que están acostumbrados a hacer amigos y tal, y se ven, y hay un día en que no le dejan que le vea. O sea, a Stepan no le dejan que vea a Pavlusa. Y se empieza a preocupar, pero bueno, como él no puede hacer nada, intenta meterse, lo escribe en una libreta, que le dejen pasar, pero no le dejan. Y a la semana o así, Vasilievski, perdón, le llama un día y le lleva a la habitación donde normalmente estaba Pavlusa. Pero esta vez, en vez de ver al niño, en vez de ver a su amigo, ve un huevo capullo, huevo de alien, llámalo como tú Crisálida. quieras. Es una Sí, crisálida. básicamente, porque además te hablan que tiene como una costra roja, efectivamente, y que lo tienen tapado, que se enfada Vasilievski se enfada con la enfermera porque dice que no hay que taparlo y tal, y ve como que la enfermera le está dando mucho asco tocar al- a la crisálida, y además dice que es que no deja de oírla, que oye como unos crujidos, que por cierto, la señorita Starobinet tiene una obsesión con los insectos bastante, porque hay otros 2 relatos también que hablan de insectos, cómo suenan, cómo tiene cierta fijación. Sí, sí. Además, vi una entrevista y dice que sí, que le parece lo más alienígena que hay en este mundo. Y dice que muchas veces traslada conductas y todo esto, o sea, que sí, le gustan y lo mete muchas veces como elemento más de terror que de otra cosa. Entonces, bueno, le están preparando para hacer una ecografía y aquí es cuando nos explican al lector a través de Vasilievski, que se lo cuenta Stepan, en qué consiste el experimento o la curación que le están haciendo a Pavlusa. Entonces lo que nos dice es que aquí están intentando activar bueno, intentando no, que lo han conseguido, activar una hormona que es la ecdisona, que los humanos la tenemos, pero la tenemos inhibida de serie.
No la tenemos, o sea, está ahí, pero nunca se desarrolla. Y es la hormona que en los insectos produce la metamorfosis. Produce que pases de larva a hagas la crisalia y ya se convierta en el insecto. ¿Vale? Y empieza a hablar de que hay unos parásitos que inhiben esto en los insectos y lo que produce es que nunca pasan a ese estado de crisálida y por lo tanto nunca evolucionan. Simplemente se hacen más grandes hasta que mueren. Has dicho en los insectos, querías decir en los humanos. O sea, No, realmente... el parásito ese lo habla de... Te está hablando de los insectos, lo que pasa que en los humanos también lo tenemos, pero Lo tenemos inhibido. lo tenemos inhibido completamente y nunca se nos desinhibe. Es algo que tenemos ahí, pero que nunca sale. Entonces, Sí, la que idea nosotros evolucionamos, crecemos, envejecemos y morimos y nunca pasamos al estado de crisálida. Simplemente se ha claro, detectado porque que habría una posibilidad de poder, científicamente, en un experimento, activarlo a ver qué pasa. claro, la idea es que hemos evolucionado y nuestra evolución ha ido por otro sitio que no es la de los insectos, con lo cual eso se ha quedado ahí, como tantas cosas que tenemos en los genes que no se desarrollan, se queda como código basura o genes, pero está ahí, ahí sigue, porque bueno, es parte de nuestra historia evolutiva y ahí se ha quedado. Entonces, lo que estaban haciendo en este experimento es hacer que precisamente que se active esa hormona. Y es precisamente lo que han hecho con Pablusa. Y claro, nos dicen que, aunque ya lo vemos venir, que Pablusa es la crisálida, es el huevo que hay encima de la cama. Entonces, aquí Stepan le pregunta a Vasilevsky que si va a ser como un ángel. Porque claro, él se está imaginando un insecto, claro, él está relacionando la crisálida con una mariposa o con una mosca, dice la enfermera, que es un poquito cabronías. Y claro, aquí es un momento en el que Vasilevsky le dice que no. O sea, esto es ciencia, aquí no hay historias. O sea, aquí si lo que salga es un resultado científico, pero no tiene nada que ver con ángeles, demonios, ni parafernalias varias. Y aquí se plantea que, joder, deberían hacer campañas de propaganda científica porque la gente no está muy concienciada con lo que es el método científico y el mundo científico. Eso lo dice Vasilevsky. Entonces, bueno, aquí ven como Stepan le notan que a él no le da asco, al revés que a todo el mundo, que todas las enfermedades que le dan asco estar al lado de la crisálida, a Stepan no, porque además es como que es su amigo y interioriza que es su amigo y le quiere igual, aunque tenga otra esta. Entonces le propone que se encargue él del cuidado personal, que lo humedezca, que vea que tiene la temperatura correcta, que lo cuide en general, que quite las costras que se van cayendo. Y aquí, poco después de esto, es cuando la Iglesia toma el control del experimento, que directamente se lo quitan a Vasilevsky y además nos dicen que le meten en la cárcel. Y el padre es a partir de ahora, que el padre es como una figura, no nos dicen nunca el nombre, pero es como la figura máxima dentro del experimento, es el que empieza a llevar el cotarro y lo empieza a llevar de una manera no tan científica como estaba llevando Vasilevsky. De hecho, nos habla Stepan que que del único que se acuerda es de Vasilevsky, pero que luego era tontería aprenderse los nombres de los científicos, porque en cuanto decían algo que no le gustaban al padre, se lo zumbaba. Sí, Lo sí, quitaba sí. del medio. Los quitaba del medio. Y porque todo tenía que ir no solamente con criterios científicos, sino con criterios religiosos. Claro, estás mezclando un experimento científico con tener criterios religiosos, que son dos cosas que casan poco. No te digo yo que en algún momento no puedan casar, pero así de en frío casan muy poquito. Es que además el padre tiene claro que lo que va a salir de la crisálida, que no sabe lo que es, probablemente tenga alas. Y al final volvemos al concepto de ángel y se cree que lo puede utilizar para vender como un milagro, como, mira, es que quizás lo que ha ocurrido durante la evolución es que hemos inhibido nuestra capacidad de convertirnos en algo más cercano a la divinidad. Entonces aquí de repente te pega un giro el relato y te empieza a meter pues todo ese
todo ese pensamiento del director nuevo, que es el padre, que es todo lo que él lo quiere llevar al rollo del control social, entre comillas, ¿no? Un poco Un poco lo lograr que es lo que es la religión, lo que es la realmente. religión, básicamente. Es que aquí podemos vender un milagro real, porque hemos producido este milagro nosotros. Por lo menos a mí esa Claro. sensación me dio que además esta sensación va a ir creciendo, pero yo creo que en la parte final del relato es donde va a ser más terrible, por así Sí, decirlo. y además yo creo que es como que hace que la ciencia esté al servicio de la religión, cuando realmente cada cosa debería ir por su lado. No tendría por qué tener nada que ver una Exacto. cosa con la otra, que es el principio que nos dice Vasilievsky cuando está hablando con Stepan, que muy bien, pero esto es un experimento científico y que no te esperes nada más. Pero bueno, seguimos y al tiempo ya la crisálida sale Pablusa, que en este momento tampoco nos lo describen mucho. Nos describen un poco en general cómo es, pero no hace una descripción muy detallada. Sabemos que tiene alas, que es un tipo de insecto, porque o sea, por lo que te está hablando, es un insecto, los ojos son diferentes, es blanco completamente, no tiene huesos, dice que es como un cartílago. Bueno, tiene las alas, pero tiene alas no de ángel, claro, tiene alas más estilo insecto, libélula, una cosa así. Y en uno de los paseos con él, porque como él se encarga de cuidarle, bueno, nos dice también que le ponen un collar, que es para que no se escape, que no pueda hacer nada que les dañe. Y en uno de los paseos que hace con Pablusa Stepan, llegan dando una vuelta a la tumba del ratón. Porque, bueno, el ratón de Pablusa, se me olvidó decir antes que efectivamente se lo traen muerto a los 3 días y Pablusa, Stepan lo único que puede hacer, en vez de reciclarlo como el resto de ratones, por tener una deferencia hacia su amigo, coge y lo entierra. Lo entierra y lo señala con un palito y lo deja ahí enterrado como bueno, una muestra de respeto a lo que le ha dicho a su amigo. Entonces llegan, en este paseo, llegan a como esta tumba y Pablusa se queda quieto mirando la tumba y Stepan empieza a oír como una especie de canto. Y además es un canto que según te lo está contando, es como un canto orgásmico, porque él está como entrando En un trance, en quizás. sí, es un trance o una especie como de nirvana, porque es un momento como que todo es felicidad, todo está muy bien, y encima empieza a ver como de la tumba del ratoncito empieza a salir un ratón que además él lo ve y dice, joder, se parece muchísimo, si no es igual, al que yo había enterrado. O sea, eso a él le llama la atención. Pero bueno, sigue cantando Stepan, o sea, Stepan, como sigue cantando Pablusa, empieza a ver que empieza a desplegar las alas y el siguiente momento es como que él se queda así un poco atontado y lo que siguiente escena que ve es que Pablusa está de cara a la basura o de cara al suelo porque han activado el collar y lo han dejado inconsciente. Y él vuelve a ver la tumba otra vez, que está como estaba. La tumba tiene el ratón muerto y toda la historia. Aquí se queda esta historia y luego ya empezamos a ver que, bueno, que Pablusa, ya pasamos de esta como anécdota a ver un poco más la vida normal. Y lo que sí que están todos como muy preocupados es porque Pablusa, desde que ha salido del capullo, no ha comido nada. No ha comido nada y además su salud va deteriorándose. Sí, le intentan dar agua con azúcar, glucosa. De Sí, hecho, bueno, eso se lo inyectaban, me parece, claro, y directamente. de hecho Estepan le dice que tiene que comer, que es que si no come va a ser peor, que la gente está muy preocupada, que es necesario. De hecho, eso lo veremos en ese viaje en autobús con el que arranca el relato, que no deja de ser todo el relato no deja de ser un flashback, ¿vale? Por así decirlo. En ese relato también él va viendo cómo Pablusa se va deteriorando a ojos vista y va perdiendo completamente un poco la salud y sobre todo porque primero no hay la gente que está al cargo
no le hace mucha gracia tratar con Pavlusa. Y luego, quizás el problema es que no tienen muy claro cómo alimentarle. Entonces, Bueno, claro, claro, no lo tienen claro, no, es que no saben nada. Es no un saben experimento nada. con Entonces, elementos. Y además quitan al único científico que ha sido realmente el que ha ideado todo el experimento y el único que se preocupaba por él. uh-huh. Pues a partir de ahí, claro, lo que prima es la intención religiosa de todo esto, no tanto el... Que fíjate, yo más que religiosa te diría propagandística. Sí, bueno, Porque es que realmente, o sea, el fin final es, o sea, el fin último es una propaganda, porque luego ya, ahora pasaremos al siguiente momento que ya es otra vez de vuelta, y ya es de vuelta al autobús otra vez, y vemos que, bueno, nos cuenta que la ciudad, que creo que es Moscú, pero de eso no estoy seguro ahora mismo. Sí, era Moscú. Era Moscú, ¿verdad? En la ciudad hay como una cola enorme, pero cuando decimos enorme es que es de varias manzanas, de gente que está apelotonada, que te describe la autora escenas de, de batallas entre la gente, pisándose la policía, dándole golpes a una embarazada para que se vuelva a meter en la fila de toda la gente que hay. O sea, es como que hay una expectación brutal. Hay histeria, hay escenas de histeria porque hay una cola porque algo va a ocurrir y de hecho ellos cuando van en el autobús, que de hecho Pavlusa quiere mirar fuera, pero el autobús lleva unas cortinas y de hecho le dicen que no lo haga y tal y cual para que no lo vean. O sea, da la sensación de que van a presentar a Pavlusa. Es lo que te va transmitiendo. Y la gente que está allí esperando pues tiene unas escenas de histeria que más adelante entenderemos que tienen mucho que ver con el fervor religioso. Sí, porque aquí es cuando ya se nos va dando a entender como que el fin último, después de todo lo que hemos leído y todo ya lo que nos están explicando aquí, que estamos volviendo al principio, es que lo que quieren es presentarle como si fuera un ser divino, como si fuera un ángel. Bueno, lo del ángel todavía no te lo han dicho, pero bueno, te lo están poniendo como un ser divino y tú ya sabes por dónde van a ir los tiros. Lo que no te imaginas es que luego vayan a ir ese pasito más que pegan. Pero vamos, tú sabes que aquí ya lo están intentando. Además, te explican una escena de la entrada a la iglesia, pues lo llevan a una iglesia, que es donde lo van a presentar, que ahí es donde realmente ahí están muertos, porque la gente está histérica, intentando tocarle, verle. Sí. En este punto empieza lo que podríamos determinar. O sea, ya hemos tenido algunas escenas que son bastante sórdidas, pero en este punto es donde empieza lo sórdido y va increciendo. O sea, aquí es donde te puede empezar a incomodar el relato, realmente. Porque, claro, te van a contar qué es lo que van a hacer con Pavlusa para mostrarle en sociedad, por así decirlo. Entonces, claro, te dicen que tal y como está, la gente no puede verlo porque no van a comprar esta imagen, pero bueno, que van a meterle en la iglesia, que la iglesia va a tener poca iluminación, que lo van a maquillar, que de hecho ahí... Sí, que eso es de último momento, además, que Stepan se queda como, ¿lo vais a maquillar? ¿Lo vais a matar? Si, claro, si es que no puede ni levantarse. Exacto. Que, claro, además, otra cosa que tienen aquí es prisa, porque ven que se le está muriendo y claro, otra cosa que dicen es, ¿y cómo se lo presentamos a las autoridades? Ya no solo al pueblo, sino a las autoridades, o sea... No, diles a todos que vengan, que lo presentamos mañana. Que es que si no se nos muere y si no nos quedamos sin él. Porque además te cuenta que toda esta presentación estaba prevista como para una semana o después, pero dicen, no, hay que adelantarla, ¿no? Y de hecho en todo el plan es cuando empieza, o sea, lo del maquillaje quizás es lo menos grave, porque claro, te dicen, vale, tiene alas, pero tiene alas de insecto. Entonces te dicen, bueno, pues lo que vamos a hacer es a esas alas de insecto le vamos a pegar plumas de ave, para que tenga un aspecto más de ángel. Vamos a tener toda la luz apagada. Dicen, bueno, sí, pero la gente querrá tocarlo. Dice, bueno, como mucho lo vamos a poner en un sitio en alto y que con mucho le puedan tocar los pies. O sea... Sí, y además, aquí hay un momento que también es a mí realmente de las cosas que más decías, joder, que panda de cabrones, porque les oyes hablar de Pavlusa y, o sea, hablan bastante mal. Es peor que un objeto. O sea, es peor que un objeto, sobre todo porque es que además hay un momento que dicen, ¿qué podrían besarle? Las alas no. Van a meter la boca en esa mierda. O sea, dices, no. Dios, sí, porque Pavlusa está soltando como... se nota que se está muriendo y está soltando como una especie de polvo. Es como... escamas. Claro, es como las las polillas, lo que sueltan las polillas. Claro, como las alas de las mariposas, que no puedes tocarlas porque las deshaces y tal. Y de hecho...
para ellos les produce mucho rechazo porque realmente yo creo que al padre, al que está al mando de todo esto, el resultado del experimento no le hace ninguna gracia. Entonces, pero claro, luego cuando lo analizas como lector dices, ya, pero es que este camino a la religión lo has cogido tú. El Vasilievich, que era el científico original, no llevaba este camino. Realmente iba a ver qué es lo que ocurría y si podía salvar a Pavlusa, que realmente tenía una enfermedad, y quería ver si, produciendo esa metamorfosis que se nos había inhibido genéticamente desde el principio de los tiempos, pues podías curarle, por así decirlo. Bueno, Pero claro, ese plan también es un poco peregrino, las cosas como es son. muy peregrino, es muy peregrino. Pero, Pero, bueno, eso es lo que te daba el pie a la historia. exacto. Pero sí, aquí le ves que, bueno, empiezan, por lo que hablábamos, empiezan a maquillarle, le ponen hasta una peluca, que dices, pero vamos a ver. Y le atan, claro, ahora tiene 6 patas, porque es como un insecto. Y además aquí ya sí te lo empiezan a describir como más un insecto. Así, aquí ya sí tienes un concepto más claro de que es un insecto. Sí, sí. Y te dicen, bueno, pues, no puede tener 6 patas, es un ángel. ¿Cómo vamos a tener un ángel con 6 patas? Cógele, atale 2 piernas, o sea, 2 patas, y se las escondes debajo se las escondes debajo de la túnica o lo que le fueran a poner. Efectivamente, también hablan de lo de las luces, que esté baja para que no lo descubran, porque como lo descubran, tienen miedo de que la gente también se les revele, porque diga, bueno, ¿qué me estás contando? O sea, ¿qué me acabas de poner tú a mí delante? Esto no es un ángel. Esto te lo acabas de inventar tú y me lo estás haciendo pasar a mí, ¿sabes? Porque hay mucha histeria, pero la gente, no todo el mundo es tan fervoroso ni tan fanático. Entonces, claro, les empieza a dar también un poco de miedo eso. Luego también con esto nos van haciendo insertos de entrevistas que tienen con el padre y con el científico que en ese momento quedara al cargo del experimento. Y claro, también ahí hay un ataque que le dice, bueno, y esto, me estás diciendo que esto a lo mejor está inhibido por Dios y esto es un producto de Satán, porque lo Sí. teníamos ahí puesto y Dios nos lo ha quitado y ahí es donde que ves que el padre se enfada muchísimo. Dice, no, esto es una cosa que Dios, o sea, lo hemos hecho para acercarnos más a Dios y esto es un resultado divino. Pero claro, tú te paras a pensarlo y dices, Y la se- según te apetezca, puede ser una cosa a la otra. O sea, tampoco te Exacto, no, parece. no. Porque Y, a- habéis quemado a gente por menos. y además aquí ha plantado una semillita, ¿vale? Ha plantado una semillita que va a germinar en el final sorpresa, por así decirlo. Sí, efectivamente. Y bueno, aquí ya llegamos al final, a la escena final, que es cuando ya ponen a Pablusa, le suben como una especie de altar, le preparan para que la gente le pueda besar los pies y todo el rollo. Y Stepan le ve que está muy mal. Le ve con todo el maquillaje, con todo lo que lleva de viaje, los traqueteos, la entrada que le anda con la manta. No, le ve que está muy mal. O sea, él piensa que se está muriendo. Entonces, él le dice a Paulusa que cante, que además está viendo que va a venir la gente y lo va a empezar a ver y se va a dar cuenta, o sea, porque la gente se va a dar cuenta de lo que es. Dice, y lo van a destrozar, lo van a matar. Entonces lo que le dice es que por favor que cante, que cuando él cantaba todo se llenaba de alegría y que todo se llenaba de amor y que todo estaba muy bien, que por favor cante, que era la única manera de sobrevivir. Sí, sí. Y aquí es cuando Palusa empieza a cantar flojito al principio y luego ya empieza a cantar más fuerte. Bueno, aquí hay un detalle que se me ha olvidado comentarlo antes, y es que al principio también dice que cuando está hablando de que habla con él, también decían que alguna vez había hablado por él alguna palabra. Esto es un Sí, detalle que viene ahora, justo también al final. sí, como que el canto tenía ciertas capacidades curativas, ¿no? Y que el propio cuidador, que es mudo, pues que de vez en cuando podía hablar algo. Sí, bueno, era curativas o como descubres ahora que realmente no es que tenga propiedades curativas, es que realmente con el canto Pablusa lo que hace es dominar las mentes de Sí, sí. todos, que es el giro final y claro, empieza a cantar cada vez más fuerte y Pablusa empieza a hablar por boca de Stepan y les dice a todos que se callen y que escuchen al principio, que todo el mundo se calla y escuchan. Luego, a través de él, le dice al padre que le suelte, para que le suelte el collar, que el padre automáticamente le suelta, con lo cual ya sabes que está controlando mentalmente a todos.
Y ya el último final es arrodillados y dejad que se alimente de vosotros. Que es cuando descubres que Pablusa viene a ser un mosquito en grande. Sí, Porque realmente lo que le, o sea, te comentaba como que de repente empiezas a ver en la boca que tiene como agujas. Y claro, ya te habla que a Stepan no le da ninguna pena que se alimente de la sangre de todos porque no le han tratado a nadie bien. Y aquí es donde acaba. Sí, o sea, el giro. El giro. A ver, el giro no es tan giro. A mí el giro no me termina de convencer, tengo que reconocerlo. Pero me parece que todo el camino ha sido maravilloso. Y al final, bueno, el giro lo que te está dando a entender es Pablusa no se alimentaba porque no le estaban dando lo que necesitaba para alimentarse. Claro, hombre, a ver, el giro no me parece súper sorprendente porque te imaginas que algo va a pasar con Pablusa, que, o sea, algo tiene que reaccionar. Pero a mí se me gustó, a mí se me convenció. Es un giro como que de repente al que creíais que estabais dominando y le teníais como un pelele, de repente os acaba de dar la vuelta y os tiene a todos como marionetas. Exacto, pero quizás para mí es más importante todo el trayecto que has llevado, ¿no? Porque si te das cuenta, desde que desaparece el primer científico, Vasilievich, creo que es recordar que se llamaba, nadie trata bien a Pablusa más que el narrador que te está contando la historia, ¿sabes? Entonces, claro, vas entrando en un terreno cada vez más sórdido, cada vez más terrible. De hecho, todo ese tramo final en el que le están maquillando, le están atando las patas y tal, es una cosa terrible, ¿sabes? O sea, lo que está sufriendo es un martirio puro y duro, ¿sabes? Y yo pensaba que el final iba a ir por ese camino, ¿no? De que al final se iba a convertir en un mártir y va a ser utilizado de otra manera. Pero realmente, a ver, el giro está chulo porque te quedas un poco así sorprendido y quizás a los oyentes les parezca que este relato tiene poco de ciencia ficción, porque es verdad, tiene poco, o sea, realmente tiene un poco de terapia génica, un poco de telepatía, pero tiene mucho más de terror, realmente. Aunque no llega a ser, cuando llega el punto del terror, que es cuando se descubre el giro, cuando le dicen aliméntate de la sangre de toda esta gente, tú estás ya del lado de Pablusa. Es que no puedes estar de otro lado. Claro, no, es que tú ya estás, o sea, tú has seguido la historia con él y estás con él en su bando. Y además, efectivamente, el camino está muy bien, porque todas las puntillitas que va soltando con la religión, con cómo se trata la ciencia. O sea, tiene muchísimos recados, el relato, que te los va dejando ahí y, o sea, y la historia sigue saliendo. Lo que pasa, hombre, a mí el modo de terminarlo me gusta. Además que ya llegas a un momento, que es lo que decías tú, que dices, joder, macho, que se acabe ya. Porque es que al pobrecillo le están haciendo todo tipo de perrerías. Necesitas una resolución y en ese sentido... Necesito que se acabe ya. Claro, y en ese sentido es satisfactorio porque al final, por así decirlo, los malos pagan. Hay una cierta justicia. Hay una cierta justicia, lo que pasa que, bueno, también sabes que Pablusa tampoco va a tener mucho futuro. No. Y Stepan tampoco. Exacto, o sea, entonces, este relato te deja un regusto, aparte de que, como tú bien has comentado, la autora yo creo que aquí vuelca bastante rencor hacia ciertas cosas que le pueden haber sucedido, pero te deja un regusto en el que dices, no voy a pensar en qué ocurre después, porque lo que ocurre después probablemente no va a ser bueno, no va a tener una resolución feliz, por así decirlo, que podía haberlo plantado en el relato, y yo creo que si no lo plantas para dejarte un poco este regusto amargo. ¿Ha habido justicia? Sí, pero lo que ha ocurrido ha sido terrible. Y lo que va a ocurrir después probablemente lo siga siendo. Efectivamente. Y bueno, yo creo que con esto ya lo podemos dar por terminado y nos vamos a un relato que sea un poquito, yo qué sé, simpático. Sí, bueno, un relato que no te deje tan... que no te deje con mal cuerpo. Exacto, con este mal cuerpo. Así que nada, hacemos una pausa y después de una pequeña cuña, pues volvemos.